Mis queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Soy la hermana Doris de Miranda y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la fe. Nos apoyamos con la palabra del Señor en Romanos 10, versículo 17 y nos dice: así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo, palabra de Dios. La fe, mi querido hermano, es la certeza de algo. Y dice la palabra del Señor: la fe nace de la proclamación. Si necesitamos creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pues tenemos que escuchar la palabra de Dios. A través de que nosotros vamos escuchando, escudriñando la palabra del Señor, la fe crece. Y esto nos lo dice la Biblia. No podemos esperar que nos nazca una fe en Dios, una fe en Cristo, sin apoyarnos en la palabra de Dios. Y es por eso que también vamos a leer Hebreos 4:12, que nos dice la palabra: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Muchas veces nosotros decimos: ¿y por qué leer si no entiendo? La palabra de Dios no está diciéndole que usted tiene que comprender. Le está diciendo el Señor en su palabra que escuche el mensaje, que lea su palabra y Él se encargará. Porque cuando penetra la palabra, mi querido hermano, deja al descubierto nuestros sentimientos. Lo acabamos de leer en su palabra. Deja al descubierto nuestros deseos y pensamientos más íntimos. O sea que el Señor penetra en las partes más ocultas de nuestra vida, mi querido hermano. El Señor sabe lo que está en el consciente y el inconsciente de nosotros. Y Él va a hacer que todo eso salga a la luz a través de la lectura de la palabra. Leer la Biblia, mi querido hermano, no es leer como cualquier otro libro. Es leer la palabra de Dios, es dejar que Dios nos hable. Es una conversación entre Dios y nosotros. Porque Él ha inspirado a las personas que escribieron la Biblia, fueron inspiradas por Dios. Por eso nosotros decimos palabra de Dios. Si usted comienza a leer de a poquito, versículo a versículo, el Señor va a ir hablándole, va a ir instruyéndolo y por sobre todo va a ir haciéndose vida esta palabra que penetra hasta lo más profundo, dice, hasta donde se divide el alma y el espíritu. No hay nada oculto que Dios no pueda tocar en nuestra vida. Hay cosas que ni siquiera nosotros recordamos o sabemos de nosotros mismos, pero Él lo sabe. Y Él saca a la luz, saca al descubierto hasta los pensamientos o secretos que nosotros podamos tener. ¿Usted necesita o quiere ser tocado por el Señor? ¿Quiere ser sanado por el Señor? Cuando usted lee la palabra y el Señor escudriña en lo profundo de su ser, el Señor puede comenzar a sanar su interior con solo leer la palabra. Ya no digamos que cuando usted comienza a leer la palabra, comienza a hablar con Dios, porque comienza a responderle. Sus pensamientos cambian, porque cuando sus pensamientos y mis pensamientos son tocados por la presencia de Dios, por el Espíritu de Dios, ya no son iguales. Nosotros ya no somos los mismos cuando día a día leemos un versículo de la palabra. Poco a poco Él va tomando lugar en nuestra vida. Va tocando un terreno que nosotros mismos queremos soltar, pero no sabemos cómo. Así es que yo le invito, mi querido hermano, a que le diga al Señor: dame el deseo de leer tu palabra. Dame el deseo de encontrarte en la palabra. Dame el deseo de dejarme tocar por tu palabra. Y cuando el Señor comience a darle el deseo, mi querido hermano, corra, haga su espacio, agarre la Biblia y lea, aunque no entienda. No busque entender, busque acercarse a Dios a través de la palabra. Amén.